Queremos daros la bienvenida a este espacio de Escuela Bíblica, continuando con la serie que hemos comenzado hace unos meses. Vida cristiana práctica. Hoy con la parte número 7. ¿Cómo tener una conciencia limpia? ¿Has notado que cuando dices o haces algo malo sientes esa sensación incómoda dentro de ti? Es esa conciencia hablándote. Tu conciencia te habla cuando actúas mal. Para disfrutar de una relación personal con Dios tienes que tener una conciencia limpia. ¿Y qué es una conciencia limpia? Una conciencia limpia es esa libertad interna del espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. Mira lo que dijo Pablo en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, que este versículo muestra que una conciencia limpia tiene dos aspectos: el aspecto hacia Dios y el aspecto hacia los hombres. En primer lugar, el aspecto hacia Dios. Debemos estar bien con Dios. Debemos saber en nuestro corazón que no hay nada entre nosotros y Él. En segundo lugar, el aspecto hacia los hombres. Tú y yo debemos estar bien con nuestro prójimo. Debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás de manera que nadie puede señalarnos con el dedo y decir: me hiciste mal y nunca te disculpaste ni intentaste arreglar las cosas conmigo. En la clase anterior, en la clase número 6, aprendimos que debemos estar bien con Dios si queremos que el Espíritu Santo haga a Cristo real en nuestra vida. Hablamos sobre no contristar al Espíritu Santo. Puedes encontrar esta reflexión a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. También la reflexión la puedes encontrar en iVoox. No puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona en el mundo. En esta lección veremos que debemos arreglar cuentas con nuestro prójimo antes de que podamos estar bien con Dios. El Antiguo Testamento es importante porque nos muestra situaciones reales de la vida y las decisiones de Dios respecto a ellas. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Levítico, Dios habla de las ofrendas de expiación. Esas ofrendas se ofrecían, nunca mejor dicho, cuando la gente cometía una transgresión. Y la palabra transgresión significa infringir los derechos de otro o tratarle injustamente. Es decir, que la ofrenda de expiación era una ofrenda especial que se ofrecía a Dios por los pecados que una persona había cometido contra otra persona. A Dios le afectan no solo los pecados que cometemos contra Él, sino también los pecados que cometemos contra otras personas. En Levítico capítulo 6, la palabra de Dios menciona específicamente algunos de esos pecados. Por ejemplo, ser descuidado con las cosas que nos han encargado otras personas, ser injusto en los negocios, robar, engañar, quedarte con las cosas que encuentras en lugar de devolverlas a los dueños y mentir. Si alguien había robado algo o perdido algo que se le había encargado, o había mentido o engañado para conseguir algo, Dios demandaba que devolviera el valor total más un 20% de interés como multa. Y esto hacía del robo un negocio malo. Solo hasta después de haber arreglado cuentas con su prójimo se le permitía a una persona traer su ofrenda de expiación al Señor y así ser perdonado por Dios. De este capítulo 6 de Levítico podemos aprender verdades importantes. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también contra Dios. Debemos estar bien con nuestro prójimo antes de que podamos estar bien con Dios. Verdades importantes para aprender. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza del Nuevo Testamento también va dirigida hacia nosotros. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24.
En este pasaje Jesús habla de uno que ha venido a adorar a Dios y de repente se acuerda de que ha ofendido a alguien. El Señor dice que debe dejar su ofrenda en el altar e ir primero a reconciliarse con su hermano y después volver y ofrecer su ofrenda a Dios. ¿Qué significa reconciliarse con su hermano? Significa arreglar cuentas con él, ya sea pidiéndole perdón o haciendo restitución. Tú no puedes adorar a Dios correctamente cantando, orando, ofrendando o en ninguna otra forma hasta que primeramente te hayas reconciliado con tu hermano. Jesús está estableciendo un principio. Es el mismo principio que hemos visto en el Antiguo Testamento. El principio es este: debemos estar bien con nuestro prójimo para estar bien con Dios. No todos los pecados requieren que arreglemos cuentas con otra persona. Si nuestro pecado fue cometido contra Dios solamente, debemos confesarlo solo a Dios. Pero si hemos hecho mal a otros, debemos arreglar las cosas directamente con ellos. Pedirle perdón solo a Dios no es suficiente. Debemos arreglar cuentas con los demás para que podamos estar bien con Dios. Ahora bien, ¿cómo tener una conciencia limpia? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, verso 22. Una razón para esto era el amor de David a Dios y su anhelo de estar completamente bien con Dios. David le pidió a Dios que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Si tú y yo queremos tener una conciencia limpia, debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, nos muestre las ofensas que hemos cometido contra otros. Te voy a presentar algunas cosas que debemos considerar. Por ejemplo, ¿has herido, has ofendido a alguien con algo que hayas dicho tú o hecho? ¿Has robado a tu patrón? ¿Has robado a algún familiar? ¿Has robado a otra persona? ¿Le has mentido a alguien? ¿Nunca le has pedido perdón a una persona a la que has ofendido? ¿Has sentido amargura, resentimiento contra alguien? ¿Has tenido una actitud de falta de perdón hacia alguien? ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti? Como tus padres, tu jefe, tu maestro, tu pastor. ¿Has sido desagradecido con quienes te han ayudado? ¿Has cometido otras ofensas? Estas son algunas cosas que debemos considerar. Recuerda que en la clase anterior de Escuela Bíblica, no contristar al Espíritu Santo, estábamos tratando con aquellos pecados que se habían interpuesto entre nosotros y Dios. Ahora debemos tratar con los pecados que hemos cometido contra otras personas. Recuerda que no puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para tener una conciencia limpia? En primer lugar, esto es muy sencillo, haz una lista de aquellos a quienes debes pedir perdón. O si lo sabes de memoria, genial. Si son muchos, pues oye, apúntalo en un papel porque a lo mejor alguno se te olvida. Anota los nombres de esas personas a quienes debes pedir perdón. Apunta también si quieres los pecados que has cometido contra ellas. Algunas ofensas vendrán rápidamente a tu memoria. Otras tal vez te llevará tiempo para recordarlas. Tú tranquilo, no te apresures. Recuerda que estás tratando con Dios y esto es una cosa muy seria. Esto es algo íntimo. No hace falta que lo estés mostrando a todo el mundo. Debes escribir cada ofensa que puedas recordar. Después que hayas hecho tu lista, pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar cualquier otra ofensa que hayas pasado por alto. Sé sincero. Busca a Dios en oración. Verás que el Espíritu Santo te va a mostrar ofensas que no habías recordado, que habías olvidado. Y verás además que el Espíritu Santo tiene una memoria excelente y te las va a recordar. Puede recordarte incluso ofensas que habías cometido hace muchos años. Debes tratar con cada ofensa, no importa cuántos años hayan pasado desde que la cometiste. Si no tratas con ella, esa ofensa va a permanecer contigo toda tu vida. Y cuando hayas completado tu lista, revísala. Enumera las ofensas. Y luego llega lo importante. Lo importante es pedir perdón.
Escoge el momento, escoge la forma apropiada. Una vez que el Señor te ha mostrado que debes pedir perdón a alguien, hazlo pronto. Escoge un momento que sea apropiado para Él, en que puedas hablarle. Lógicamente no querrás ir con una persona cuando está trabajando y sin tiempo para atenderte, pero no permitas que nada te impida hablar con él o ella lo antes posible. La mejor forma de pedir perdón es hacer una visita personal. Ve con la persona y habla a solas con ella. Otra buena forma es una llamada telefónica. En algunos casos es lo mejor, especialmente si con una visita personal no vas a lograr hacerlo en privado. Puedes escribir también una carta. Pero claro, el método es menos adecuado porque lo mejor es que tengas una visita personal o una llamada telefónica. A veces cuando escribimos, ¿verdad? Uno no sabe los sentimientos con lo que estás escribiendo esa carta o estás enviando ese mensaje. Discúlpate con esa persona. Busca el momento, la forma apropiada para pedir perdón. Y luego llega la parte final, que es discúlpate correctamente. Cuando nos disculpamos con alguien debemos admitir totalmente nuestra culpa, pedirle perdón con humildad. Si no lo hacemos así, la ofensa realmente nunca estará arreglada. Muchas veces una persona se disculpa, pero lo hace de una manera incorrecta y la ofensa no se borra. Formas incorrectas de disculparse. Me porté mal, pero tú también. Esta es una disculpa incorrecta porque no estás asumiendo toda la responsabilidad por tu ofensa. Sí, hice mal, perdóname, por favor. El usar un sí antes de tu disculpa significa que estás diciendo no estoy convencido de haber actuado mal, por lo tanto no es una disculpa verdadera. Muchas veces nos disculpamos diciendo lamento lo ocurrido, perdóname por favor, lo siento. Es una disculpa incompleta porque no has identificado la ofensa ni has admitido que eres responsable por ella. Esta disculpa es típica de las películas. Siento haberme enojado contigo, pero es que tú hiciste esto. Disculpa incorrecta porque tú no estás asumiendo la responsabilidad de haber hecho mal, sino que estás culpando también a la otra persona. ¿Cuál es la forma correcta de disculparse? Te hemos dado ejemplos de formas incorrectas. ¿Cuál es entonces la forma correcta para pedir perdón? Asumir la responsabilidad completa por nuestra ofensa. Nombrar la ofensa y pedir a la persona que nos perdone y esperar su respuesta. Cualquiera que sea la situación, cuando nos disculpamos debemos asumir la responsabilidad total por parte en que nosotros hemos actuado mal. Puede ser que creemos sinceramente que somos culpables por solo un 10% del problema y que la otra persona actuó mal en un 90%, pero esto no nos libra de nuestra responsabilidad. Somos responsables de disculparnos por lo que nos corresponde. Por eso deja que Dios trate con la otra persona respecto a su culpa. Al pedir perdón debemos ser lo más breve posible, evitar detalles innecesarios. No involucres a otras personas en el asunto, a menos que sea absolutamente necesario. Si nos estamos disculpando, por ejemplo, con una persona inconversa, no debemos tratar de testificar de Cristo a la misma vez. Nuestra confesión y disculpa será testimonio suficiente en ese momento. Y es posible que la otra persona no acepte tus disculpas ni te perdone. Si es así y te has disculpado de manera sincera y humildemente, haciendo todo lo posible para arreglar las cosas, deja el asunto en las manos de Dios. Haz la restitución correspondiente. Si hemos hecho que alguien sufra una pérdida, debemos hacer restitución. ¿Y qué significa hacer restitución? Significa compensar a la persona por la pérdida sufrida. Debemos arreglar las cosas con esa persona. De otra manera será imposible tener una conciencia limpia ante Dios. Supón, por ejemplo, que le has robado. No es suficiente para mí decirle simplemente siento mucho haberte robado, perdóname, por favor. Debo pedirle perdón, pero además debo, de alguna manera, devolver lo robado o pagarlo, compensando a la persona por la pérdida que ha sufrido.
Si la restitución involucra dinero, puede ser que no estés en condiciones de pagarlo de inmediato. Si es así, debes hacer arreglos para pagarlo lo antes posible. Puede ser necesario hacer pagos mensuales hasta que la deuda quede totalmente cancelada. Importante también, ten cuidado de cumplir tu palabra y hacer lo prometido. Por ejemplo, te prometo que te lo voy a devolver. Y pasan meses, años y no has devuelto nada. Ten cuidado de cumplir tu palabra y hacer lo prometido. Y por último, también esto es importante, aparta las excusas. No nos gusta hacer algo que hiere nuestro orgullo. Por eso somos dados a fabricar excusas comunes como: haré algo especial por esta persona para compensar mi ofensa. Arreglaré la ofensa después. La otra persona actuó peor que yo. Bueno, no pasa nada, fue una discusión pequeña. Ocurrió hace tiempo. Las cosas han mejorado ya. Él no lo va a entender. Él no es cristiano, ¿qué va a pensar de mí? Nuestro deber es solucionar las cosas. Pedir perdón, restituir, restaurar. Ya que sabes qué hacer para tener una conciencia limpia, ahora es importante que lo hagas. Juan capítulo 13, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Empieza arreglando cuentas con los demás. Es importante que te acerques primero a las personas a quienes has ofendido. Busca a esa persona, pídela perdón. Acércate a la otra persona a la que has ofendido, discúlpate, pide perdón también a esa persona. Cuando hayas confesado tus pecados a Dios y tratado fielmente con tus pecados contra otros, te parecerá que una carga enorme te ha sido quitada de encima. Conocerás esa libertad de espíritu que proviene de saber que estás bien con Dios y además bien con tu prójimo. Cuando estamos bien con Dios y con el prójimo, tenemos una conciencia limpia. Te invito a que visites nuestra cuenta oficial de iVoox. Te invito a que visites Cuerpo de Cristo. Ahí estamos publicando los últimos programas de Pan del Cielo que se emiten en Radio Solidaria de lunes a viernes a partir de las 8. Y en el día de ayer hemos publicado un mensaje que el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Ramón Ubillos, nos compartía. El título de su mensaje fue Amémonos. El mandamiento de amarnos los unos a los otros es el segundo mandamiento y revela si el primero es una realidad en nuestras vidas. De cierta manera es el sello que demuestra lo genuino del creyente. No, yo amo a Dios. Sí, pero estás aborreciendo a tu hermano, así que eres mentiroso, eres hipócrita. No puedes amar a Dios al que no ves y aborrecer a tu hermano al que ves. El segundo mandamiento de amarnos, de amar a mi prójimo, revela si el primero es una realidad en mi vida. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Puedes encontrar estos mensajes en iVoox a través de Cuerpo de Cristo. Podemos compartirlo contigo a través de Telegram o a través de WhatsApp. Este ha sido el espacio de Escuela Bíblica. Clase número 7. ¿Cómo lograr una conciencia limpia? Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria.